Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. Nosotros vamos a hablar sobre el ecosistema de los manglares de Tumbes. Bueno, esta es la continuación. Eh, los manglares de Tumbes. El objetivo, más que todo, en esta presentación es que vamos a explicar detalles, características principales de los manglares de Tumbes, como ven, los impactos ambientales, las áreas que han sido degradadas, sobre todo las causas de estos impactos, consecuencias que generan en el ecosistema y en las comunidades humanas. Además, vamos a reflexionar sobre la importancia de conservación y qué acciones podemos tomar para protegerla. La presentación, bueno, vamos a hablar de los datos generales del ecosistema, impactos ambientales, áreas degradadas, causas de los impactos ambientales antrópicas y naturales, consecuencias de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? Las conclusiones, reflexiones y acompañadas de sus referencias. Iniciamos. Bueno, lo encuentra ubicado en el noroeste del Perú, en la región fronteriza con Ecuador, este más importante del país porque por su biodiversidad y su función ecológica y su valor. Los manglares de Tumbe más conocido por la producción de de las conchas negras, ¿no? Y de sus especies. El área es de 6.427.61. La ubicación abarca una superficie aproximadamente de 0.01. El territorio nacional con una distribución restringida al litoral de Tumbes y Piura. En la extensión, los manglares de Tumbes tienen aproximadamente 2.972 hectáreas dentro del Santuario Nacional. Es un ecosistema del manglar de toda la región de Tumbes que supera las 4.000 hectáreas, que incluye zonas cercanas no protegidas. Ahora vamos a hablar sobre los impactos ambientales. Bueno, Tumbes se le conoce como no una zona que el agua la tiene muy contaminada, es agua pesada. Generalmente por esto, más que todo por los residuos, ¿no? No solo por la contaminación de desechos de la basura o acumulación de la basura en el río, sino también por la minería ecuatoriana, que generalmente esto genera una contaminación muy alta en estas aguas. La contaminación del agua, vertidos de residuos sólidos, aguas residuales domésticas e industriales, contaminan las aguas de los manglares, afectando la calidad del agua y de la salud de las especies que allí habitan. Incluso también para el consumo humano, por más que el agua pase por un proceso, sean tratadas, generalmente esa agua no es al 100% favorable para el consumo, pero bueno, ahí se adapta. También tenemos la deforestación y la tala indiscriminada. Eh, Generalmente aquí hay un abuso, ¿no? Lo que más que todo hay como cierto negocio para la leña y el carbón. Y generalmente las personas como no están concientizadas no están o no han recibido la educación necesaria, entonces ellos solo van, talan, sacan árboles, pero no tienen esa idea de que esto se puede terminar en cualquier momento, ¿no? Y deberían de hacer, su pensar es, si yo me talo un árbol, pues voy a sembrar dos arbolitos. Si bien es cierto, toma su proceso y demora, pero creo que es lo mejor, ¿no? Pero aquí, bueno, hay un abuso excesivo de esto y por eso como que se está agotando este recurso.
Como ahí dice, la extracción de madera y la expansión agrícola y urbana han reducido significativamente la extensión de los manglares, destruyendo hábitats y alterando la estructura del ecosistema. Contaminación por residuos sólidos y químicos. Como les comentaba, la acumulación de desechos, de basura, eh, de todo en sí. Que habla de los pesticidas en actividades agrícolas cercanas, contaminan el suelo y el agua, afectando a las especies y a las comunidades humanas. Obviamente, todo tipo de contaminación va a afectar a las especies, a los animales y también al consumo de nosotros mismos, ¿no? Por eso que deben concientizar a las personas para que usen el reciclaje más que todo, ¿no? Para preservar más que todo nuestro medio ambiente y a futuro también. Y también estaban hablando sobre la explotación de recursos. Tumbes es conocido por especialmente los manglares, por la producción de las famositas conchas negras. A veces hay ciertas restricciones cuando este está en veda, pero sin embargo hay personas que, como siempre, no respetan, entonces siguen vendiendo, vendiendo, sin pensar en la consecuencia de la escasez a futuro, ¿no? No piensan en que van a agotar este recurso. Entonces hay un excesivo, una depredación, más dicho, excesiva de estos recursos, de las conchitas y de los cangrejos. La pesca excesiva y la caza ilegal de especies como crustáceos y aves migratorias que afectan la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Hay que preservar un poco más nuestros recursos. Impactos ambientales. Tenemos cambio climático y aumento del nivel del mar. Mm. Bueno, esta zona es totalmente, la temperatura es muy alta, la radiación también. El incremento de la temperatura global y el derretimiento de los glaciares elevan el nivel del mar, inundando áreas del manglares y dificultando su regeneración natural. Sí, bueno, es cierto esto. Tumbes es una zona muy cálida y muy calurosa. Construcción de infraestructuras, puertos, carreteras y proyectos turísticos han fragmentado y reducido las áreas del manglar, afectando su funcionalidad ecológica. Áreas degradadas. Bueno, en el mapa de Tumbas se identifican zonas donde los manglares han sido severamente afectadas, principalmente en áreas cercanas a centros urbanos como Tumbes y en zonas agrícolas. Estas áreas muestran una reducción significativamente en la extensión del ecosistema con fragmentos aislados y pérdida de biodiversidad. La degradación se evidencia en la disminución de especies vegetales y animales, así como la calidad del suelo y del agua. A veces por hacer estos proyectos, como que no están pensando en sí en en estas áreas, ¿no? Eh, a veces piensan más en su beneficio, sin pensar que en realidad estas áreas, como los manglares, que también no solo benefician a las comunidades cercanas, y también, no que también benefician a todos, porque es bonita, es una bonita experiencia ir a este lugar a conocerlo y probar em, de sus ricos recursos que tiene, ¿no? De sus especies también y de sus productos que nos brinda. Bueno, le voy a dar pase a mi siguiente compañera, Raquel Chomacero Vales. Buenas noches, profesor. Nosotros hemos, sí, continuando con nuestro proyecto, vamos a hablar, seguir hablando sobre los manglares de Tumbes. Ya, yo les voy a hablar sobre las causas del impacto ambientales antrópicas, quiere decir lo que hacen los humanos, ¿no? Que, que, que pasa aquí en en el ecosistema de los manglares, donde tenemos la tala indiscriminada, o sea, hacen mucha extracción de madera, de leña sin control,
para uso doméstico y también comercial. Y también les ayuda a ellos para construir, ¿no? Ya ha reducido y significativamente la masa de los manglares, o sea, los árboles que existen en los manglares, ¿ya? Y no está ayudando a la capacidad de la regeneración y a tener una función ecológica mejor. También la expansión agrícola y ganadera. La conversión de áreas de manglares se han convertido actualmente en tierras agrícolas, especialmente para cultivos como arroz y la caña de azúcar. Implica que la destrucción de los manglares altera mucho el equilibrio y la zona del ecosistema, ya que también han urbanizado y han construido puertos y carreteras y viviendas en ese lugar. Lo otro, la contaminación. Como verten tantos residuos sólidos, aguas, residuos domésticas, industriales, y pesticidas y fertilizantes, han comenzado a contaminar el agua y el suelo, afectando así la biodiversidad y la salud del ecosistema. También la sobreexplotación, o sea, la pesca, la caza de aves, extraen mucho cangrejos, conchitas negras, ¿no? Eso no tiene una regulación y está disminuyendo mucho la fauna y la flora de este manglar y altera mucho las cadenas alimenticias, ¿no? También el cambio climático también afecta, ya que la emisión de gases, el efecto invernadero y aumenta la temperatura global, está provocando derretimiento, derretimiento de glaciares y el aumento de nivel del mar, lo que inunda y degrada la zona manglar. O sea, el mar está abarcando más los manglares. Y la urbanización, ya que quieren construir puertos, carreteras, viviendas, proyectos turísticos que están reduciendo el manglar y generando contaminación y disturbios en el hábitat natural que existe ahí. En los impactos naturales, también hablábamos del antropólogo que son las personas que hacen el daño, ¿no? También la naturaleza, también asimismo también afecta a los manglares, ya que el incremento del mar debido al cambio climático aumenta y comienza a inundar, ¿no? Inundar el manglar, dificultando así la regeneración y provocando mucha pérdida de hábitat, de aves, inclusive de los mismos eh, animales marinos. También el fenómeno meteorológico, extremos, ¿no? Hay huracanes, tormentas, las lluvias intensas, causa muchos daños físicos a los manglares como la erosión y la destrucción de las raíces y de los árboles, que es lo bonito que tiene el manglar son los árboles, la naturaleza en ese lugar. Y los procesos naturales de sedimentación. Quiere decir que la acumulación y la pérdida de sedimentos pueden alterar la salinidad y la estructura del suelo, afectando así que ya no haya una buena salud en el ecosistema y afecta la biodiversidad que existe en el manglares de Tumbes. ¿Qué consecuencias hay del impacto ambiental? ¿Qué consecuencias existen a raíz de todo este impacto ambiental que ha habido? ¿No? Hay una pérdida de biodiversidad, o sea, ya no hay la misma especie, vegetales, animales que dependen mucho de los manglares, ¿no? Que habitan ahí, que es su hábitat, que ellos eh, consumen, ¿no? La naturaleza de ahí. Pueden ser como los crustáceos, los peces, ¿sabes? Que van poniendo en riesgo su supervivencia en ese lugar. O sea, ya no se quedan ahí, comienzan a dispersarse a otros lugares. La disminución de la protección costera. Como los manglares eh, no tienen algo así como cerrados, ¿no? Y la naturaleza no tiene barreras. Entonces, como hay tormentas, tsunamis y erosión, reduce mucho la protección, exponiendo así las ciudades a mayores riesgos naturales, porque la naturaleza propia hace eso, daña a los manglares. También la reducción de recursos para las comunidades. En manglares de Tumbes, el importante de recursos para la comunidad es la pesca. Es una actividad económica que les da a ellos para que ellos puedan sobrevivir. Mucha gente se dedica a eso. Entonces, se ve afectada también, ¿por qué? Porque sobreexplotan eso, ¿no? Hacen que ya no, que los cangrejos se disminuyan, las conchas también disminuyan, porque hacen mucho la extracción de esos animales.
y que impacta en la economía local y en la seguridad alimentaria, porque como hay tanta la contaminación que existe, ya no es bueno para la alimentación de uno, ¿no? La alteración del equilibrio ecológico. Haber pérdida de las especies clave y la fragmentación del ecosistema afecta mucho a las cadenas alimentarias y el funcionamiento del ecosistema, así como reduciendo su resiliencia. O sea, está corriendo riesgo de que siga existiendo. Puede ser que con tanta reducción puede desaparecer. La contribución al cambio climático. La destrucción de los manglares disminuye su capacidad de absorber carbono, lo que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y agrava el cambio climático. Quiere decir que ya no tiene un oxígeno natural, sino que ya está absorbiendo carbono de todo el ambiente que está de como tóxico. Entonces ya no es un lugar natural, sino que está como como encerrando, ¿no? Encerrando en su propio en sí, ¿no? Ya no el aire, todo eso que antes era como bonito, ahora ya está, parece un invernadero, pues ya, como algo todo cerrado. Y la erosión y pérdida del suelo, la desaparición de raíces, de raíces de manglar favorece la erosión costeña, lo que puede llevar a la pérdida de tierras y afectar a las comunidades humanas cercanas. O sea, si hay gente alrededor, ya no podría vivir porque se comienza a consumir, ¿no? Entonces ya no podrían estar cercas a los manglares. ¿A qué conclusión hemos llegado con mi compañera en el trabajo que hemos hecho hoy día? Los manglares de Tumbes son un ecosistema vital que proporciona numerosos beneficios ecológicos, económicos y sociales a la región y al país. Su biodiversidad, protección y costera y capacidad de absorber carbono lo hacen fundamental para el equilibrio ambiental. Sin embargo, enfrentan graves amenazas causadas principalmente por actividades humanas como la deforestación, contaminación y expansión urbana y agrícola, además del impacto del cambio climático. Estas acciones han llevado a la degradación y pérdida de áreas del manglar, afectando a muchas especies y a comunidades locales. ¿Qué quiere decir? Y que tenemos que nosotros cuidar, ¿no? Cuidar, la conclusión es cuidar el manglar para que así siga permaneciendo en el futuro. La conservación de los manglares requiere un esfuerzo conjunto entre gobiernos, comunidades, organizaciones y cada uno de nosotros, porque a veces uno mismo no cuida nuestra naturaleza y lo malogra. Ponte, a veces hay gente que llega a conocerlo, pero tira basura o deja que residuo, entonces no es beneficioso porque se va degradando nuestro manglar. Es fundamental implementar políticas de protección, promover prácticas sostenibles y crear conciencia sobre la importancia que nos da el manglar, porque es naturaleza, es algo que nos sirve a nosotros para todo lo que es ahorita la contaminación que tenemos. La recuperación y protección de estos ecosistemas no solo se beneficia de la biodiversidad, sino que también garantiza la protección de las comunidades humanas frente a eventos naturales y extremos y contribuye a mitigar el cambio climático. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Gracias.